Bienvenidos a No Más Libros, el podcast donde las palabras no se escriben, se hablan, y donde las historias no se leen, se escuchan. Si te gustan las charlas literarias para nada aburridas, estás en el lugar correcto. Aquí no juzgamos por la portada, así que sube el volumen y prepárate para disfrutar que arrancamos. ¿Qué amigos, cómo están? Esto es No Más Libros, un podcast sobre libros, sobre literatura, sobre ideas, sobre palabras, sílabas, párrafos. Yo soy Eduardo Varas. A mi izquierda está Damián de la Torre, quien nos va a presentar al invitado, al gran invitado del día de hoy. Sergio del Molino. Sergio del Molino es un escritor español al que no le cabrían medallas en el pecho con tanto premio que se le ha sido otorgado. La España no está vacía gracias a sus ensayos que hablan de despoblación y que ha sabido llenarlos con la palabra, esa vieja aliada que permite que este mundo no esté lleno de rumores. Y es que con la palabra ha sabido hasta captar la atención de la mirada de los peces y nos ha dado un brillo para no ser los hijos bastardos de las luces. Con los alemanes se ha alzado con el Alfaguara, motivo por lo que ahora decimos sí a su libro en No Más Libros. Sergio, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, encantadísimo de estar aquí con vosotros charlando, genial. Bueno, muchas gracias. Estamos grabando esto el 1 de agosto, una mañana particularmente fría para la época aquí en Quito, diría yo. Esto es tu primera visita a Ecuador. Estuviste en Guayaquil presentando la novela. ¿Cómo fue todo en Guayaquil? Muy bien, no, divinamente. La verdad que muy buena recepción, mucha atención, mucho cariño, ¿no? La verdad que estuvo muy interesante conocer Guayaquil. Genial, y espero que aquí en Quito no se quede atrás con el recibimiento. Nada, pues, ¿te parece si empezamos a conversar sobre los alemanes? Un poco estábamos hablando aquí antes antes de empezar a grabar, ya habíamos empezado a hablar. Y vamos a ir intercalando preguntas. No sé si tú quieres empezar, Damián. Claro, yo sí quisiera arrancar con lo siguiente. Yo quiero jugar un poquito con el pasado, Sergio. Un pasado nazi, un fabricante de salchichas. Se pone mucho énfasis en lo perjudicial de este embutido. No hago más que pensar en la imagen de Pink Floyd, ¿no? De repente, y en The Wall. La pregunta es, ¿sientes que el sistema educativo en la actualidad sigue siendo más una procesadora de salchichas que de seres humanos? Bueno, sigue siendo, ¿no? Yo creo que progresivamente lo es más, cada vez más. Sí que vamos perdiendo ese toque humanista y cada vez se va convirtiendo más en una factoría de no sé muy bien qué tipo de productividad. Y hay un personaje muy secundario dentro del libro, que es Gerhard, que es el director del departamento de la Universidad de Ratisbona, que llega a revolucionar eso y llega a convertir un reducto de humanidades totalmente inútiles, polvorientas, de gente que se pasa el día debatiendo cosas que no le importan a nadie más que a ellos, pero con mucha pasión, y lo quiere convertir en una factoría que compita a nivel mundial y que tenga rankings y que pueda fichar a estrellas del medievalismo como si eso existiera, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es parte del reflejo de mi preocupación de cómo se ha ido transformando, creo que el sistema educativo mundial en una fábrica de salchichas, sí, evidentemente, poco a poco cada vez más. Y fíjate que yo en España lo hemos vivido dramáticamente, porque yo me he beneficiado de uno de los pocos periodos históricos en los que sí que había un sistema que medio funcionaba y que tenía el humanismo en el centro del sistema. Pero yo fui de las últimas generaciones que disfrutó de aquello. Ya se transformó en una cosa competencial, en algo vinculado a las emociones, a desarrollar no sé qué facetas de la personalidad para luego poder ser un tiburón de Wall Street o no sé muy bien qué. Y todo eso se ha perdido por completo y cada vez es peor. Sí. Hombre, Sergio, siguiendo en esta línea de aquello que se ha perdido de cierta manera, y relacionado con la pregunta de Damián, hablando sobre esta idea de pasado también que empezó a decir, a mí me interesa mucho que lo primero que me pasó con los alemanes cuando empecé a leerla fue la idea hay un mito de la familia, ¿no? De la familia como una construcción que es un mito que lo enfrenta a un miembro de la misma familia. El hijo, la oveja negra, no sé cómo decirlo, el mito de la oveja negra también. Entonces a mí me entusiasmaba la idea que
en el fondo la novela empieza siendo una especie de enfrentamiento de mitos, ¿no? En el que a mí, como lector, me parece, y no estoy adelantando absolutamente nada, porque no es spoiler, el personaje el que estoy hablando, Gaby, está muerto al inicio de la novela, ya sabemos, en la primera página eso. A mí me parece que es el personaje que triunfa de cierta manera, hay un triunfo ahí de por medio. Entonces, a mí me interesa mucho preguntarte sobre esta idea de no sé, este enfrentamiento entre mitos que de alguna manera también buscan darle una nueva forma al pasado, ¿no? Reformular el pasado de cierta manera. ¿Cómo pensaste a este personaje como Gaby que se me hace un Joe Strummer, un Yellow Biafra, así completamente, así, yo lo veía así, le decía, él es eso, en una familia en la cual hay un pasado y hay una cuestión muy fuerte ligada a ideas y sensaciones o cosas que en este momento todavía están en conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo surge este personaje como Gaby para empezar a hablar de esta bronca o choque entre mitos, ¿no? Bueno, el personaje realmente surge inspirado en personajes reales Okay. de Zaragoza, de la ciudad donde vivo, donde hubo una movida musical muy interesante en la cual estaba vinculado, por ejemplo, Mauricio Aznar, que es alguien que no llegó a ser muy famoso, pero ahora se ha hecho una película sobre él, La Estrella Azul, una película preciosa, y que era hijo de alemanes. Él está enterrado en el cementerio alemán. Y formaba parte de una movida que revolucionó bastante la música y la cultura del norte de España, de la cual surge ahí Enrique Bunbury y Héroes del Silencio, que es el exponente más famoso de todo aquello, pero por debajo de Héroes del Silencio había un hervidero enorme de gente que transformó por completo una sociedad muy tradicional, muy vinculada a la iglesia y al ejército, que eran los dos pilares de la ciudad, y que convirtieron ese reducto tradicionalista, lo convirtieron en una ciudad modernísima, a la vanguardia de todo, ¿no? Y lo hicieron como lo hizo Gaby, exactamente igual, poniendo en entredicho todo lo que se creía saber y enfadando a los padres, que es como se hace, ¿no? Pues enfadando muchísimo a los padres, cosa que cuando los padres son tan brutales y tan tradicionales y tan obsesionados con el pasado mitológico como lo son los de esta novela, es muy fácil ofenderlos. Es decir, cualquier cosita enseguida va a romper esa carcasa de cartón piedra en la que se cimenta la familia, ¿no? Y para mí era un personaje importantísimo porque evidentemente tú has hablado de un triunfo, has hablado de que triunfa, sí. Triunfa y fracasa también a la vez, porque su triunfo es también el origen de su autodestrucción. Él lo que ha hecho es poner un espejo delante de la mitología alemana en la que ha crecido y les ha hecho ver que es todo falso, que es todo agrietado, que toda esa grandeza en la que ellos creen vivir es una cosa absolutamente ridícula que no aguanta media burla. O sea, en cuanto él hace un acorde distorsionado, en cuanto él se burla de una melodía de Haydn, en cuanto cambia un poquito, en cuanto les hace ver lo nazis que son constantemente, en ese momento se destruye todo, ¿no? Y él hace que se desmorone, como la caída de la casa Usher hace que se desmorone, pero no le cuesta ningún esfuerzo, simplemente tiene que ser él. O sea, con el ejercicio de la ironía y con expresarse en libertad lo consigue, ¿no? Y él es la carga de dinamita que ha destruido ese mundo, del cual en el libro solo vamos a ver las ruinas. La carga de dinamita, tal cual. Bueno, hablando de ruinas, siempre están las ruinas del pasado. De hecho, si uno no hace la paz con el pasado, puede destruir nuestro presente. ¿Tú sientes que escribir te permite mediar con tu pasado para poder estar en paz hoy con el Sergio del Molino actual? Bueno, no sé si la escritura te lleva a ningún sitio de paz, porque creo que la escritura surge de una sensación de incomodidad y lo que hace es verbalizar, explorar esa incomodidad y creo que no sales nunca de ella. Te lleva a otras incomodidades, te lleva a otros sitios, a un estado probablemente de incomodidad perpetua, pero incomodidad consciente. A lo mejor antes de escribir no sabes de dónde viene esa desubicación y poco a poco la escritura te lleva a conocer por qué estás incómodo, por qué estás fuera de lugar, pero eso no te calma, el conocimiento no te sirve para ubicarte, sino para mantenerte incómodo, pero de una forma consciente, ¿no? Entonces yo creo que no alcanzas la paz. No hay objetivos, ni terapéuticos, ni de ningún tipo. Yo nunca he usado la escritura así.
Tampoco la lectura, tampoco me parece que la literatura lo que nos provoca es un estado de hiperconciencia, que para algunos pues es saludable porque nos permite mantener un estado de agitación y de conversación que es la electricidad de la vida para nosotros, ¿no? Es la sensación de que estamos vivos y la vida es incomodidad perpetua, ¿no? Quizás si llegáramos a un estado de paz y de calma tremendos, pues nos tendríamos que empezar a preocupar porque eso es el estado cercano a la muerte, ya es el estado cercano ya a que ya no hay pasiones, no hay dudas, no hay nada que nos estimule, que nos moleste, que nos intrigue. ¿Qué te incomoda hoy por hoy, Sergio? ¿Qué? ¿Qué te incomoda hoy por hoy? Me incomoda mucho, me incomoda mi propia condición dentro del mundo. O sea, yo siempre me he sentido muy, muy extranjero y creo que este libro va sobre la extranjería en buena medida. Me incomoda el futuro, me incomoda muchísimas cosas en el mundo. No me voy a poner tópico de me duelen las guerras y me duelen estas cosas, porque solo me dolerían las guerras que cuando me caigan las bombas encima. Eso es verdad, pero me incomoda mucho y me perturba mucho el avance de extremismos que están amenazando una democracia que yo creía que estaba mucho más consolidada. Eso en términos políticos me perturba todo lo cotidiano. Es decir, yo creo que vivimos eso, pero eso no quiere decir que viva en un estado de miedo como una comadreja que está así como asustada, no, en ningún caso, pero creo que hay muchos elementos en tu vida como para que estés alerta, ¿no? Y sientas que bueno, que no tienes que apoltronarte en un sillón a ver pasar las cosas y a ver pasar la vida. Bueno, lo bueno de los héroes es hasta que los héroes sienten miedo, ¿no? Si no, imagínate. Claro. Entonces está bien sentirlo. Oye, sí, hablando de la incomodidad, estaba pensando, más allá de la lectura, de la escritura, de la literatura, ¿cuánto combate esa incomodidad para ti la música? Esa pregunta viene con el gancho de que, bueno, aquí en el libro tenemos una playlist, no sé si pueden ver aquí, pueden hacer, cuando lo quieran, pueden hacer código QR, pueden hacer clic, llegar a una playlist. Hablaste hace un momento de Haydn, una playlist que la he escuchado en estos días, Haydn, Schubert, Strauss, si no me equivoco, Wagner también. Tú escogiste la música de esa playlist. ¿Cuánto tiene que ver la música, en esta novela mucho, pero cuánto tiene que ver la música en tu proceso para enfrentarte a la escritura? Bueno, la música para mí es algo natural dentro del paisaje. O sea, yo no escribo, no puedo escuchar música mientras escribo, ni mientras leo, porque son actividades que para mí requieren concentración, porque la música para mí es tan importante que si hay música yo la escucho, es decir, no la puedo tener de fondo. Y para mí la escucha siempre es consciente. Pero es muy importante para mí, la música es el arte fundamental. No voy a decir que yo soy un músico frustrado porque debería haberlo intentado antes para poder ser frustrado, pero sí que me envidio mucho a los músicos, los envidio. O sea, a mí, yo si tuviera algún tipo de aptitud musical, no escribiría, o escribiría, pero escribiría canciones, porque me parece que es lo que provoca la música no puede provocarlo la literatura en ningún caso, ¿no? Es un arte que viene. Tú fíjate, a mí me encanta concebir la orquesta como el resultado de una hipercivilización de la barbarie, porque la orquesta está hecha, bueno, ahora tienen elementos más sintéticos, pero generalmente los instrumentos son tripas de animales, son maderas, son resinas arrancadas de los árboles, son un montón. Había un batería de un grupo heavy que hacía un taller de percusión, solo leí en un libro sobre la música alternativa, cuyo taller de percusión consistía en hacerte tu propio tambor, la primera lección. Entonces dice, parte 1, consigue una piel, cázala. Claro, tienes que, o sea, el taller musical empezaba en cazar, porque todo era decir, para que veas de dónde viene la música. La música viene de ahí, de esos. ¿No? Tú no puedes ir a una tienda de instrumentos, una cosa séptica, y que no tenga relación con eso. Bueno, pues la orquesta es eso, esa barbarie que viene de las cuevas prehistóricas, ¿no? Que viene son huesos golpeando pieles y demás, y cosas que has comido antes y has roído, y después de comerlas haces música con ellas. Las flautas son huesos, y todo eso se hiperciviliza y se convierte en algo tremendamente refinado, pero que también está hecho con los cuerpos de los músicos, que se desgastan, que es su aire, su saliva, es su sudor, es todo, ¿no? A mí, yo creo que eso
se transmite de una forma muy directa al oyente, ¿no? Te llega de los huesos de los animales a tus propios huesos, retumba de una forma tremenda, y eso no lo puede alcanzar ningún arte. Eso es la música más refinada, de la orquesta más sofisticada del mundo, está transmitiendo algo que viene de las cuevas más profundas del ser humano. Y eso yo lo envidio, porque eso la literatura es todo lo contrario. La literatura es abstracción absoluta, ¿no? Parece que estamos hablando de historias, pero no nos podemos olvidar que la literatura es texto. Y a mí me interesa mucho el texto. No nos podemos olvidar que para poder leer este libro hemos hecho un aprendizaje dolorosísimo, del cual hemos perdido memoria para no despertarnos traumatizados, pero aprender a leer y escribir es una de las cosas más traumáticas que puede hacer un ser humano, para convertir estas manchitas de tinta totalmente abstractas en historias, ¿no? Para descodificar esto. Es una operación intelectual complejísima que en la música no se da. La música es pum, 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 es algo físico. Un lenguaje universal, además, porque con un libro, con esas letritas de esas manchitas, te estás enfrentando a distintas hablas, ¿no? A distintas lenguas. En cambio, la música, de alguna manera, es otra forma de percepción, exacto, ¿no? es el lenguaje universal. Totalmente, sí, sí. Entonces, para mí es muy importante. O sea, yo tengo mucha sensibilidad musical y intento trasladarla a los libros, en muchos niveles, ¿eh? No solo explícitamente, sino también intento que mis libros suenen, que mi prosa suene, que tenga... O sea, hay un trabajo consciente de eso, Sí. pese a que no es necesariamente escuchando. O sea, la playlist no es la música que estabas escuchando cuando estabas escribiendo. No, la playlist es la música que escuchan los personajes, es la música de la trama, Claro, es la banda sonora que suena en el propio libro. Sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, no me voy a ir a bandas sonoras y no me voy a centrar solo en los alemanes, sino pienso en cualquier libro, pienso en alguna de tus novelas. Si pudieras vivir un día en el mundo de alguna de ellas, ¿cuál elegirías y qué harías durante un día en esa novela? Pero una novela de las que me gustan, de las... Novelas tuyas. De las mías, si pudiera vivir un día en el... Uy, qué horror. Es que fíjate que muchas novelas mías son autobiográficas, con lo cual ya he vivido en ellas. Y además, como considero que toda literatura es autobiográfica, en cierta forma vengo ya. O sea, la vida y la literatura están ya muy mezclados. Un libro de Sergio del Molino es una especie de confesionario. Toda la literatura es eso. Toda la literatura, por muy alejada que esté de la experiencia, por muy de fantasía y de ciencia ficción que sea, Tolkien, cuando escribe El Señor de los Anillos, está contando su experiencia de guerra. Está contando, o sea, hay una sublimación siempre. Toda literatura es autobiográfica. El autor ya ha vivido en sus propios libros cuando los escribe, siempre, porque son parte de su vida. Y si no es así, la literatura no llega. Entonces, ya retruco la pregunta y digo, ¿qué harías, Sergio del Molino, un día en el mundo de las maravillas de Alicia? Uy, yo moriría enseguida en el mundo de Alicia, porque no soy muy malo descifrando acertijos, no me llevo bien con los animales, bueno, con algunos. Duraría muy poco en una situación de peligro y de vida y muerte, que en el fondo Alicia es eso, el libro de Alicia y cualquier otro libro de fantasía. Yo duraría muy poco y además sería un libro muy corto, se acabaría en la página 3, porque yo cruzaría el espejo, me daría algo, supongo, y se acabaría el libro ahí. Yo no podría seguir las peripecias, además me daría muchísima pereza. No podría con ello, yo siempre he dicho que cuando venga el holocausto nuclear o lo que tenga que venir, yo no quiero ser un superviviente. Me parece que el peor destino del mundo es ser superviviente. Creo que los supervivientes envidian a los muertos que se quedaron ahí. Entonces, imagínate las películas de zombies, ¿no? Que se alargan, o The Walking Dead, que se alargan 28 temporadas sobreviviendo a los zombies. Y dices, pero qué buenos los que se murieron en el primer capítulo, que no tuvieron que estar 20 años huyendo de los zombies. Qué horror, ¿no? Oye, te quería consultar la pregunta, y supongo que tienes que haberla contestado un montón de veces hablando de los alemanes, es esta idea de que empezamos a la entrada diciendo esto puede ser una novela histórica porque estamos hablando de lo que pasó con estos alemanes que llegaron en la Gran Guerra, digamos, ahí, a España, ¿no? A la zona de Zaragoza, que digamos que dejaron Camerún y fueron allá, ¿no? Que estaban convirtiendo en Camerún. Y uno dice, ok, vamos a entrar a una novela histórica, ¿no? Y no hay novela histórica como tal, es otro tipo de aproximación. Estábamos hablando incluso de esto antes. Entonces, en varios espacios has dicho, en varias entrevistas has hablado sobre el tema de que es una historia que era parte de tu existencia como ciudadano de Zaragoza, era parte de la experiencia de vida.
¿Cuándo hizo clic para ti? ¿Cuándo dijiste quiero contar una historia alrededor que tenga el punto de partida sea esto, pero como está tan, qué sé yo, interiorizado en el día a día, se convierte en otra cosa? Pero ¿cuándo hiciste clic? Porque es algo que como está ahí todo el tiempo, me parece, y en algún punto algo tiene que haber pasado, alguna idea se te cruzó para decir, ah, esto es. Bueno, en realidad siempre quería hacerlo, o sea, siempre tenía el proyecto de convertir esa investigación que hice hace 15 años en una novela, pero que no fuera histórica, evidentemente. Yo no quería escribir una novela histórica y por eso me demoré tanto, porque me costó mucho encontrar ese clic que me llevara a decir, bueno, ¿qué historia quiero contar con esto? ¿Cómo quiero aprovecharlo? Y yo creo que el clic fue llegar a la conclusión, y creo que eso también me ha ayudado mucho mi actividad como columnista, como intelectual público, en el cual entro en todas las polémicas políticas de España, que han girado muchas de ellas en torno a la identidad, ¿no? Y yo, participando en los debates políticos apasionados y a veces tremendamente ridículos, pero muy violentos también, de España de los últimos años, he llegado a la conclusión de que no me identifico con la sociedad con la que estoy, que lo que crecía en mí un sentimiento de extranjería fuerte, y entonces me acordé de esos alemanes que representaban como nadie esa extranjería, esa desubicación, ¿no? Me identificaba mucho con ellos, y fue en ese clip, visitando una de las veces que visitaba el cementerio alemán, donde dije, pues aquí tengo la historia, en este cementerio está todo, aquí puedo contar toda esa sensación de extranjería que me va dominando poco a poco, y que creo que además es creciente en España con mucha gente, porque creo que hay un divorcio enorme entre el apasionamiento del debate público y lo que vive la gente, que es muy distinto. O sea, tú lees la prensa española y parece que el país está en llamas, y luego realmente no estamos tomando cañas. Es decir, no hay un divorcio enorme entre lo que sucede. Y me pareció que era un punto de arranque muy interesante para poder explorar eso. Has hablado de la novela histórica. Bueno, aquí sencillamente yo no pretendo llevar a engaño a nadie, ni pretendo que la gente se acerque a la novela pensando que es una novela histórica, y que luego le engaño y le digo, pues no, mira, le rompo y le digo, como hacía Hitchcock con Psicosis, ¿no? Que creías que estabas en una cosa de ladrón de bancos y de repente te metía en otra historia. No pretendo desubicar al lector en eso. Sí, pero sí que pretendo subrayar que la procedencia histórica de esta familia es un rasgo importantísimo para poder entenderlos. Si no se entiende nada. Sin esa historia que los obsesiona y a la que dan vueltas constantemente, no se entiende nada. Entonces va más sobre la obsesión por el origen y por la historia que sobre la historia misma, ¿no? Sobre lo que hace de una obsesión enfermiza en muchos aspectos. Y estamos hablando de estos alemanes, son realmente españoles. ¿No? Son totalmente españoles, sí, de hecho. Solamente el tema de dónde soy, ¿no? La obsesión sobre dónde se es. En España es que hay mucha obsesión con eso. Hay mucha. Sí. Yo creo que ahora se ha trasladado a muchos espacios, en muchos países, ¿no? De alguna manera también. De dónde soy, de dónde vengo, bueno, hacia dónde voy debería ser algo que nos debería preocupar un poquito más, quizás. No, eso por lo visto no nos preocupa. No nos preocupa, ¿no? Claro. No. Me parece muy interesante lo que tú mencionas, Sergio, y ahí me nace otra pregunta, porque hagamos un ejercicio de alteridad, ¿no? Y nosotros siempre nos estamos fijando obviamente, algo tan atroz y que no debe repetirse como el genocidio nazi, o cómo se han trabajado, por ejemplo. Pero yo me pongo a pensar, ¿tú sientes también que quizás el ser alemán, por ejemplo, vive con un estigma? Hay un arquetipo de que ellos pueden ser los malos, quizás por el comportamiento que han tenido en las guerras, de que históricamente es algo que pesa y es una mochila que los llevan atrás. Claro. De hecho es la condición fundamental del pensamiento y de la literatura alemanes hoy. Tú haces un repaso a la lista de los libros relevantes que están leyéndose ahora mismo en Alemania, que se están debatiendo, que forman el núcleo de lo más vendido y de la discusión literaria e intelectual alemana, y todos hacen referencia a ello. Todos hacen referencia a la culpa, a mi abuelo fue un nazi, todo gira en torno a ello, ¿no? Hay una obsesión que es totalmente comprensible y que marca mucho la vida del ser alemán. De una parte de Alemania, que es decir, de lo que era la antigua República Federal Alemana, porque luego
ese ejercicio de memoria en la parte de la RDA no se hizo. Y de hecho es precisamente en esa parte donde está creciendo la alternativa por Alemania, donde está creciendo el neofascismo, que es donde no se hizo esa reflexión, ¿no? Porque se hizo un borrón y cuenta nueva y parece que aquí no, ahora éramos comunistas y esto no pasó nada, somos los vencedores y fuera, ¿no? Pero esa condición en lo que era la RFA, porque España, culturalmente Alemania sigue dividida en dos, es decir, es muy distinta el este del oeste, es el centro y es normal, y cuando lees a Hannah Arendt en los años 60 ya está la obsesión de los hijos y no ha hecho más que crecer, pero es completamente normal porque Auschwitz sigue siendo la idea que tenemos del infierno en la tierra. Joseph Roth, que es uno de mis escritores favoritos, tiene una compilación de artículos periodísticos, era uno de los periodistas mejor pagados de su tiempo en la Europa de entreguerras, y hizo una serie de artículos muy donde anticipó lo que iba a pasar después. Él murió en el 39, antes de la Segunda Guerra Mundial, y decía que Alemania se estaba convirtiendo en la sucursal del infierno en la tierra. El Tercer Reich es la sucursal del infierno en la tierra. Y eso es lo que ha sido. Es decir, cuando empezamos a abrir Auschwitz y empezamos a comprender aquello, vemos que el infierno estaba aquí. Y que no hay, desde entonces no ha habido otro infierno parecido. Es decir, sigue siendo el horizonte por el cual medimos absolutamente todos los demás infiernos, ¿no? No, por suerte, o sea, solo se borrará si hay un infierno superior, pero es que todavía nos cuesta concebir Auschwitz como para concebir algo peor que Auschwitz, ¿no? Con lo cual eso pesa muchísimo. O sea, está en el centro y en la obsesión de todo lo que se escribe en Alemania. Sergio, y ese hecho de no pensar o no mirar el pasado o lo que sucedió en el pasado, con los ejemplos que acabas de dar, termina siendo un problema. Es un problema en el presente y nos lleva a una constante incógnita de lo que va a pasar, ¿no? Antes de empezar hablábamos de los celulares estaba pensando en las generaciones nuevas, pensando que tú tienes un hijo 12 años, y pensaba cómo se puede, también tú también con hijo, cómo se puede trabajar con las nuevas generaciones, hablar sobre el pasado, enfrentarnos hacia un pasado que nos obliga constantemente a estar pensando qué sucede aquí, qué está pasando en este momento y a dónde nos puede llevar eso, ¿no? Un poco para no estar viviendo las experiencias de hoy en día como si fuesen absolutamente nuevas, lo cual también genera otro tipo de pensamiento y quizás estamos dejando de lado las reflexiones de aquellos errores cometidos. No lo creo, no creo que estemos, o sea, en el momento en el que hay un interés por la historia, que siempre es minoritario, sí, eso es verdad que no, la historia generalmente a la gente le da igual, me parece que estamos creando una industria cultural en torno a ello, pero es una minoría la que se preocupa por estas cuestiones. En el momento en el que hay un interés, enseguida se comprende, enseguida se debate, enseguida, a mí no me preocupa en especial esa cosa tan retórica de la amnesia de las generaciones jóvenes y demás, porque la amnesia es constante a lo largo de la historia. Son solo unos pocos los que se fijan en lo que y son solo unos pocos los que reflexionan, y siempre van a reflexionar a fondo y siempre van a ser vanguardia de pensamiento en ese sentido, con lo cual no creo que haya que hacer un esfuerzo especial de didáctica, ¿no? en torno a esto, porque quien quiera interesarse se va a interesar y va a conocer. Y esto lo relaciono sobre todo por la gran pregunta que era aquí en la faja: ¿heredan los hijos la culpa de los padres también? Que tiene que ver con la idea del pasado, y que es la pregunta básica de la novela, ¿no? Y es quizás la pregunta sobre la cual también trabajamos nosotros como lectores, enfrentándonos a los personajes de los alemanes. La respuesta quizás puede ser muy obvia para muchos de nosotros, ¿no? Los hijos heredan o no las culpas de los padres. Nosotros podemos pensar, no. ¿Por qué? Otra gente puede decir, sí. O sea, no es una pregunta que tenga una sola respuesta, lo cual la transforma en una pregunta que es muy buena para ser respondida en la literatura, ¿no? Esa posibilidad de tener todas las respuestas en una sola, ¿no? Sí, por supuesto, esto es una pregunta puramente literaria, porque no tiene sentido plantearla en otros ámbitos, ¿no? No hay, jurídicamente no tiene sentido, evidentemente, ¿no? Y a mí me ha sorprendido algunas reacciones al libro cuando dicen, ¿heredan la culpa? ¿Qué tontería? Pues no, claro que no, ¿cómo va a ser? Digo, hombre, claro, sí, pero no estamos sometiéndolo a juicio, no estamos llevándolo. Esto no va de abogados y fiscales, esto no va de sentencias, esto va de otra cosa, va del foro interno y va de cómo
cuando te piensas a ti mismo cómo te has constituido, ¿no? Y bueno, claro, cuando piensas sobre tu identidad, tus padres, tus abuelos, tu familia son una parte importantísima de esa identidad, ¿no? Y todo lo que te han legado es lo que te constituye en buena medida, quieras o no. Es decir, yo creo que en el momento en el que te piensas un poco a fondo, te das cuenta de que el libre albedrío es un camino muy, muy, muy estrecho y que son muy poquitas cosas las que realmente controlamos y decidimos nosotros. La mayoría de nuestra vida nos ha dado hecha. Yo creo en el destino, ¿eh? Yo creo literariamente en el destino, y creo que además una de las razones por las cuales la gran literatura entró en decadencia en el siglo XX y no hace grandes obras como la gran tradición trágica o la gran tradición novelística, es porque hemos dejado de creer en el destino, porque de repente empezamos a creer que podíamos controlar nuestras vidas y que nosotros éramos capaces de forjar, y hay una creencia extendida en el cual que tú eres libre para hacer lo que quieras, un liberalismo avant la lettre, ¿no? Eso Shakespeare no lo creía, ni lo creía Tolstoy. Tú crees que hay una cosa que te determina y de la que no puedes escapar por mucho que quieras, ¿no? Y yo creo que en nuestras vidas, si las pensamos con cierta honestidad, sabemos que muchas de las cosas que nos constituyen nos han sido dadas, desde la nacionalidad, el idioma que hablamos, el sustrato social del que venimos, nuestro bagaje cultural, la mayoría de los traumas, miedos que heredamos y que nos condicionan luego a la hora de seguir una ruta u otra, y tenemos un margen de maniobra que algunos aprovechan muy bien, que algunos saben aprovechar muy bien porque ven el hueco y pueden llegar a hacer cosas verdaderamente asombrosas con su vida. Pero los más torpes y los miopes y los que no lo ven, pues no salen del carril nunca, lo tienen ya enfilado, ¿no? Y todo este discurso, no sé por qué venía venía todo este discurso del destino. Por el destino. Porque es el destino que hables del destino. Sí, es el destino. Y el destino es muy importante en esta novela, ¿no? Tiene que ver con la culpa, es verdad, con lo de la culpa y demás. Claro, entonces, aquí no se trata tanto de heredar la culpa, sino de ser consciente de que las atrocidades que han podido hacer tus antepasados son tuyas también porque te constituyen. Sí. Y no puedes, o sea, igual puedes decir, bueno, no, yo ya soy un ciudadano libre de una democracia, soy un tío estupendo, yo reciclo, yo quiero a mis hijos, soy amigo de mis amigos, soy un tipo estupendo que cumple todos los estándares de la moralidad actual, y me desentiendo por completo de lo monstruosos que fueron mis antepasados. Puedes hacerlo, pero también hay un hueco para pensar, decir, bueno, es que no serías lo que eres sin la monstruosidad de tus antepasados. ¿Qué haces con eso? O sea, ¿cómo bregas? Bueno, pues cada uno tiene que bregar con ello. Cada uno, o sea, Bueno, antes de seguir preguntándole a Sergio, convengamos que por lo menos los hijos heredan las deudas de los padres y no tienen seguro de desgravamen, ¿no? Sí. Seguro de desgravamen en las tarjetas, de todo, te cogió la deuda. De nuevo, hay una minoría muy privilegiada que hereda cosas buenas de sus padres, hereda una buena casa, hereda a lo mejor una buena cuenta corriente, pero en general lo que heredamos son deudas, diabetes, propensión a la alopecia, claro. En fin, miopías. Heredamos cosas terribles de nuestros padres. Me parece muy interesante cómo es la construcción de voces en el libro, Sergio, porque si bien hay una banda sonora diversa, también hay una diversidad de voces y provenientes de una misma familia. Entonces estamos viendo que la riqueza está en la diferencia. Quizás tú pensaste en armar esta novela coral de esa manera, ya que ibas a hablar de movilidad y de que la riqueza justamente de las especies, estamos hablando de una familia, es que existan diferencias. No lo sé. No, realmente viene de la convicción de que la narración es el punto de vista y que no hay dos puntos de vista iguales, incluso que la familia no constituye un punto de vista, porque dentro de la familia cada cual ve la familia de una forma distinta, e incluso hermanos, se supone que criados exactamente con las mismas condiciones, luego tienen una serie de miradas hacia su pasado y hacia la familia y hacia sí mismos que divergen totalmente, ¿no? Y eso hace que los relatos sean ricos y poliédricos, ¿no? Y la narración es estrictamente un punto de vista. La comedia o la tragedia son puntos de vista. Tú eliges mirar algo diciendo que te hace gracia, o puedes decidir que es triste y terrible, y la misma historia la puedes contar desde esos dos puntos de vista, ¿no?
Y esa convicción es la que está detrás de esta polifonía de voces que se distinguen sobre todo en el punto de vista que tienen sobre las cosas, ¿no? Y cómo divergen constantemente y cómo se contradicen unos a otros. Porque yo creo que la narración es el narrador. O sea, la subjetividad del narrador es lo que constituye la esencia de la narración, ¿no? Sin alguien que nos cuente las cosas, no hay narración. La narración no es nada. Es solo un señor, una señora, que nos cuenta las cosas y nos las cuenta a su manera, como ella las ve, con sus prejuicios, con sus exageraciones, con su sentido del humor, y eso transforma radicalmente la historia. No es que la alinee, la cambie una misma historia, ¿no? Sino que la convierte es la propia historia en sí. Entonces yo al principio quería confrontar los puntos de vista de los dos hermanos, de Fede y Eva, que contaran la misma historia, pero cada uno desde un punto de vista diametralmente opuesto, que fueran dos novelas. Y que fueran dos novelas que cuentan las mismas cosas, pero que en realidad son dos novelas radicalmente distintas, ¿no? Porque lo cuentan. Esa era mi idea original. Pero como me enamoré enseguida de ese mundo y me gustó mucho el mundo que estaba creándose en torno a estos alemanes y en torno a la ciudad y en torno a ese mundo, vi que la multiperspectiva me ayudaba mucho más a poder contarlo sin traicionar la idea original de poner de relieve los distintos puntos de vista, ¿no? Entonces es lo que hice, por eso decidí. Hay dos voces principales, Fede y Eva, y luego están las voces secundarias de Sif y de Berta. Sergio, tengo una última pregunta antes de hacer que Damián haga su cierre. No hemos hablado de algo determinante con los alemanes, que es el hecho del premio. Y la pregunta va, el premio Alfaguara. ¿Cuán importante para ti en este momento son los premios? ¿O qué importancia tú le ves a los premios literarios para... No tan, bueno, sí, eres un ganador, pero trascendiendo un poco también la idea de que lo ganaste, ¿cuán importantes son los premios desde tu perspectiva como lector incluso? ¿Cómo lo ves? Bueno, según qué premios, hay unos premios y otros premios. Yo no soy un lector de premios en general, no me condiciona la lectura que un libro haya ganado un premio. No, yo soy un lector de autores, ni siquiera de libros, yo soy de autores. Si los autores que me gustan, todo. O sea, me interesa. O sea, dices, bueno, he hecho un libro de 800 páginas sobre doblar calcetines. Digo, bueno, pues si me lo cuenta Manuel Carrere, me lo voy a leer, porque seguro que me va a interesar cómo dobla calcetines Manuel Carrere, ¿no? Siempre, a mí me interesan las voces, me interesan los autores. Los premios me parecen irrelevantes en ese sentido. O sea, si Carrere gana un premio importante, le voy a leer exactamente igual que si no gana. Yo me guío por los autores. En cuanto a premios, yo no me presento indiscriminadamente a todos los premios. Yo me presenté al Alfaguara porque me parecía que es un premio que tiene mucha repercusión en América Latina, que es algo que en el contexto en el que estamos en la literatura en español, hablamos mucho de literatura en español, pero existe muy poca literatura en español. Quiero decir, la literatura es nacional todavía. La dieta lectora de la mayoría de los lectores de países de habla hispana es nacional. Lees referentes. Aquí estamos en esta librería Mr. Books y tenemos ahí una serie de baldas rotuladas con literatura ecuatoriana muy destacadas. Quiero decir, los lectores ecuatorianos quieren leer a escritores ecuatorianos. Esos escritores son en su mayoría prácticamente desconocidos en España y prácticamente desconocidos en otros países, ¿no? Lo mismo pasa en Perú, lo mismo pasa en Argentina, ¿no? Hay muy pocos escritores que trasciendan y que realmente sean leídos en todo el ámbito en español, y esa es una ambición que creo que todos los que escribimos en español decimos, bueno, es que estamos en el segundo idioma más hablado, tenemos potencialmente una capacidad de llegar a un público sin ser traducidos, que no tienen otros escritores de otras lenguas, vamos a aprovecharlo, ¿no? Y el premio Alfaguara tiene esa vocación, tiene la vocación de intentar construir verdaderamente un repertorio de lecturas que trasciendan las fronteras, ¿no? Y yo quiero estar ahí. Yo quiero, o sea, si soy un escritor español, me gusta mucho, estoy en las bregas españolas, pero a mí me encanta que me lean en Ecuador, quiero decir, y esta es una forma de que los lectores de Ecuador pues les llame la atención algo de lo que hago. Claro. Buenísimo. Sergio, para ir cerrando, y si te parece, armamos un pequeño ping-pong, tú sabes, estas preguntas para que las respondas súper brevemente, quizás con
con alguna palabrilla por ahí o lo más rápido que puedas. ¿Sí? ¿Te parece? A ver, soy muy malo. A ver, toma agua entonces para que puedas avanzar ahí. ¿Sí? Ok. Vamos con este ping-pong con Sergio del Molino. Y dice, si pudieras invitar a cenar a una chica Almodóvar, ¿quién sería? Rosy de Palma. ¿La voz de Amaya Montero o de Ana Torroja? Paso. ¿El Nobel se lo daría a...? Stephen King. ¿Te gusta más la generación del 98 o del 27? Del 98 para leer, la del 27 para tomar vino. Si no fuera escritor, ¿sería? Músico. ¿Una película que recomendarías? Un hombre lobo americano en Londres. ¿Preferiría enfrentar al Dream Team de Johan Cruyff o al Barça de Guardiola? ¿Puedo pasar? Que no soy futbolero. ¿El vino o la cerveza? El vino. ¿Un autor latinoamericano que admires? Leila Guerriero. ¿Tu escritora favorita? Mi escritora favorita. Sí. Madre mía, ahí me has pillado. Es que, claro, no tengo yo... O sea, claro, puedo decirte varias, pero escritora favorita, decir alguna... La primera. La más favorita. La primera que se te venga. La primera que pensaste. Esa era. Mira, voy a ser muy raro. Emilia Pardo Bazán. ¿Guardas algún juguete, revista u objeto de tu infancia? No soy nada fetichista. ¿Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa? Mario Vargas Llosa, pero en los de 20 años hacia atrás. ¿Tu libro premio Alfaguara favorito? El de Ray Loriga, Redención, ¿no se llamaba? Sí. ¿Has robado alguna vez un libro? Desgraciadamente sí. Cuidado, sí. Mr. Books, aquí estamos. Cuando era estudiante. De la serie Vis a Vis, ¿fueses el abogado de Macarena o de Zulema? Pues de Macarena. ¿Qué personaje de La Casa de Papel quisieras interpretar? No he visto un capítulo de La Casa de Papel. No he visto nada. ¿Qué libro regalarías hoy? ¿Qué libro regalaría hoy? Regalaría uno que acabo de leer, El camarada Jorge y el dragón, de Rafael Dumet, que me ha parecido fascinante. ¿Qué libro está pendiente en tu velador? Muchísimos. Tengo una pila que llega hasta el techo, ¿no? O sea, no podría decirte solo uno. ¿Te lanzarías a la política? No. ¿Preferirías que te entreviste Andreu Buenafuente o Pablo Motos? Andreu Buenafuente, pero no, esto no es una disyuntiva política, es por simpatía. Bueno. ¿Y entre que te entreviste entre Buenafuente y Damián de la Torre? Damián de la Torre, sin duda alguna. ¿Has mentido algo en esta entrevista? Ninguna, nada, todo cierto. Listo, eso es todo. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias por ser parte de No Más Libros. Esperamos de tu complicidad la próxima semana en un nuevo capítulo.